las personas sin hogar las más vulnerables, con altas temperaturas. Puede ser más peligroso el calor que el frío. Más de 2 millones de niños y niñas no pueden enfriar su casa, según el INE. Calor en la pobreza energética invisible que sufren millones de españoles en situación precaria e inmigrantes. Buenos días, desde Realidades. Hoy, miércoles 3 de junio, estamos hablando sobre un episodio de crisis climática, vivienda digna y refugio climáticos. El calor afecta, las noches imposibles y dificultades para refugiarse. Pero también hablamos de la vivienda, porque tener un hogar no solo significa tener un techo, significa tener protección. Comenzamos. Cuando hablamos de crisis climática, hablamos de fenómenos como olas de calor más intensas, temperaturas extremas, contaminación o lluvias torrenciales. Pero no todas las personas las vivimos igual. Quienes no tienen acceso a una vivienda digna o viven situaciones de exclusión social, sufren estos impactos de manera mucho más intensa. El calor nos afecta a todos en el mundo igual. Estamos teniendo veranos cada vez más extremos. ¿Cómo se vive el calor cuando no tienes dónde refugiarte? Pues te cuento, la situación es difícil porque se duerme mal, no hay sombras. Aquí en nuestras ciudades hay poco para poderse hidratar. Las situaciones térmicas hacen que las personas vivamos un poquito del estrés, la angustia de saber cómo buscar un poco de sombra y no la encontramos. ¿Por qué? Tenemos una situación muy fuerte que se llama la arquitectura hostil, que ya pues no hay fuentes que nos pueden ayudar a hidratarnos. Y eso afecta mucho a las personas que vivimos o viven en la calle y de otras personas sin hogar, ¿sí? La situación se vuelve difícil y más con el tiempo actual de los últimos años ha aumentado el calor. El calor es algo natural, el frío es algo natural, pero las herramientas que están presentando nuestros, podríamos decir, las personas que dirigen los gobiernos, los estados, nos dan las herramientas necesarias para nosotros poder sobrevivir en una situación de calor. De pronto el frío sí, pero el calor, estamos viviendo de pronto una inconsciencia total para el calor. Y recordemos que estadísticamente podemos decir que el calor se presentan más muertes que en el frío. Claro, a veces, muchas veces, alguna persona, por ejemplo, sin hogar no tiene muchas veces de forma de hidratarse y eso lo que permite que la persona termine en un hospital, en una UCI, por culpa de eso. Y muchas veces, digamos, hasta los restaurantes o las zonas comerciales, muchas veces tienen aporofobia por las personas sin hogar. Es un tema que también, obviamente, para las personas que obviamente no tienen el derecho a una vivienda, pues afecte enormemente, ya que obviamente todos somos humanos, hay personas que son personas sin hogar y que también obviamente son niños y niñas y que obviamente también es el futuro de la sociedad. Y si no hay un tema en el que el gobierno esté pendiente de aquellas cosas, por ejemplo, que pueden llegar a haber una deshidratación extrema, pues hace que el mundo sea un poco más difícil y más cruel. Y sobre todo para las personas que vivimos en la calle, porque yo Claro, vivo en la calle. claro. Y la situación es difícil, porque precisamente esta mañana estaba buscando un lugar para tomar agua. No lo encontré en ninguna parte. Dinero no tenemos. Tengo que comprar agua para hidratarme, pero no encuentro, no tengo. Y los lugares accesibles para tomar agua ya hasta los han dañado. Yo conocí a uno en un parque y ya totalmente dañado o ya los cortaron, ya no hay, no. Me fui para allá precisamente a tomar agua y no lo encontré. Entonces se hace difícil definitivamente que las personas que no tenemos hogar, no tenemos una casa digna, un lugar adecuado en donde vivir, la situación se nos complica y se nos complica fuertemente. Y eso hace que nuestros ánimos, nuestros estados anímicos,
deseos de continuar la vida de una manera adecuada, se nos acaben, no vemos una perspectiva como algo buena y algo agradable con esta situación. A mí, disculpad un momento, chicos, porque yo al ser mujer, ustedes son hombres, hay una cosa que nos afecta directamente, que es tener el periodo, tener la regla. Es una situación incómoda porque el olor o hedor es más fuerte, la sangre coagula más fuerte y básicamente no tener donde limpiarte o higiene. Y tener higiene es algo para mí muy molesto y que debemos denunciar a través de este espacio, que es importante, ya no solo por la higiene, sino también por el bienestar de cada uno. Sentirse limpio, sentirse agradable, es algo de derecho, de fundamento. No sé qué opináis de eso. Yo creo un cero a la mujer. Ustedes son unas berracas. Las mujeres son unas berracas. En mi país, la forma de decir valiente, fuerte, es esa la palabra, berracas, unas duras. Y ustedes llevan duro la situación. Es una mujer que vive en la calle, que no tiene hogar, en una situación con hijos, y fuera de eso la situación del periodo y todo eso implica, se le suma mucho. Claro, también piensa que estás en la calle, ¿no? No encuentras un baño donde poder cambiarte. Exacto. Aunque tengas una compresa, tengas el Tampas, no lo vas a hacer en la calle, en una vía pública, porque viene la policía y lo más posible es que te metan una sanción, una multa administrativa, y posiblemente si te pones un poco, no chulo, ¿no? Pero en tu defensa, ¿no? Por tus derechos, puedes acabar incluso una noche en el calabozo. Sí, yo no me imagino una situación de esa en mí. ¿Tú qué opinas, Seba, sobre este tema? Es un poco difícil porque obviamente, claro, es verdad, afecta mucho la higiene en lo que respecta sobre todo a la mujer, que obviamente es un derecho primordial y que obviamente también, obviamente eso permite que las personas también estén en un entorno más, más saludable. En una palabra, no hay herramientas bastante eficaces en nuestras ciudades para evitar un montón de situaciones en este momento del calor, ¿no? Herramientas como de hidratarse, buscar sombra, e incluso la parte de higiene para la mujer. Pero hay muy pocos baños aquí De hecho, dentro eso de las ciudades quería públicas. repuntar ahí una cosa, Germán, porque hablamos de la porofobia, ¿no? Yo cuando era más niña recuerdo que en los bares te dejaban beber tu vaso de agua, fresquito. Si eras mujer te decían, ¿puedo pasar un segundo? Y entendían como que era algo importante, ¿no? No era por gusto. Y cada vez queda menos ese espacio, ¿no? Creo que la porofobia ha hecho que empleados o dueños de locales privan de ese derecho, que para mí es fundamental, y cada vez hay también menos baños de VC de calle, o los que hay son un poco antihigiénicos, y deberían de poner más espacios, refugios climáticos o zonas en las que las mujeres puedan sentirse más seguras en ese aspecto. Y adecuados para la situación y necesidad de cada persona, porque si tú dices que anteriormente existía esa posibilidad de acceder a los servicios, hoy día no, porque los dueños de los lugares les interesa es esto, Claro, el la dinero, economía. eso es lo que estaba Y diciendo si que tú la prestas un comercio. servicio, es, bueno, entra Para- una, entra solo- dos, son tres, cuatro, cinco, 50 personas gastando agua, gastando luz. Y toda la cuestión, pues la dificultad se presenta. Y ahora, como está el agua, cómo está la luz, cómo está los servicios públicos, Papel están higiénico, por caros, ejemplo. Claro, el papel También. higiénico caro, todo cuesta y el valor adquisitivo es poco. Entonces, ¿qué pasa con los negocios? Pues te niegan el lugarcito para poder usted eh, hacer uso de una necesidad. No, y también es muy importante porque al final eso crea, digamos, al final cuando está uno mucho en la calle, no hay lugares, digamos, entonces, usted sabe que cuando hay calor, pues obviamente las personas tienden a sudar más, a tener más olor y en el sentido de eso no hay una forma en donde la persona que esté uno sin hogar, donde, o sea, ¿cómo le hace para uno estar limpio? O sea, no puede porque tras que hay una arquitectura hostil, tras que no hay, ya el comercio no te permite entrar al baño porque simplemente permite solamente a los clientes que consumen, no Fuentes tenemos con agua dinero. caliente, sobre todo, Claro, porque en o vez de sea, ponerlo en zonas aisladas o con sombra, que claro, hay árboles,
lo ponen justo en el centro de la ciudad, que es como más calor, asfalto, una vergüenza. Claro, entonces eso al final es también un problema y entonces se da mucho el prejuzgar y no saber realmente qué es lo que está pasando. Y eso está mal, la verdad. ¿Creéis que somos conscientes de lo duro que puede ser vivir una ola de calor sin acceso a un espacio seguro? Sí, creo que todos lo sabemos, somos muy conscientes, principalmente para mujeres de 55 para arriba, incluso adolescentes o niños, porque al ser nosotros adultos tenemos la conciencia y capacidad de poder movernos, aunque haga calor, y buscar esa sombra, pero no voy a mandar a una mujer de 55 años recorrerse 10 kilómetros para encontrar un banco con sombra. No sé qué opináis de eso. Pues es que termina el sol a las 9 de la noche y ya últimamente en lo que he visto por el centro de Madrid o por el centro de las ciudades, es que ya hay más mujeres en la calle, o sea, ya no es un problema interno, ya veo más vulnerabilidad en el sentido de que eh, tras que ya no hay una protección digna para las mujeres, ya se está viendo más personas sin hogar. O sea, en los años anteriores, en las zonas principales no había tantas personas sin derecho, pero hoy en día está antes, Es decir, ha ha aumentado. aumentado harto que hasta propias mujeres de 50 de 60 es que ya no se sabe quién Esto es un identificar. gran problema Claro, público y tras que eso, el calor, entonces ya como que lo veo más grave. y el Estado y el gobierno pues no hacen una conciencia real de lo que está sucediendo. Y la conciencia es eso, ¿no? Que podamos ver la necesidad del otro. No se ve. ¿Por qué? Porque podemos observar que cada día que pasa o cada año que pasa, la ciudad va creciendo, pero no para ayudar al otro, sino en construir situaciones para algunos, no para los demás, en cubrir sus necesidades. Digo en cuanto a la arquitectura, ¿no? Porque ya no hay fuentes, no hay lugares asequibles de sombra, no hay lugares, no hay baños para que las mujeres y los hombres puedan hacer sus necesidades y cubrirse de algo, de llevar la vida un poquito más agradable, ¿no? Claro, por lo menos que haga un programa que por lo menos tenga más información para las personas que están llegando así o en el centro que estuvieran recorriendo para ver qué se puede solucionar. Yo, chicos, soy un poco animalista, lo reconozco, y hablamos de personas ahora mismo, pero también hay que reconocer que los animales también están en la calle. Entonces, muchos pájaros posiblemente están muriendo ahora por las olas de calores extremas que están dando Sí, y tampoco les están generando una especie de refugio. Somos pues, se podría decir que somos como ese ecosistema de sobrevivencia, como en África, ¿no? Los animales, que tenemos que pisotearnos constantemente para sobrevivir. ¿Creéis que ya no hay empatía, que la humanidad se está perdiendo? sí, Sandra. Si no hay para los seres humanos, menos para los animales. Esto No, lo ha dicho como un comentario. Eso, sí es cierto. Yo ayer estuve por el lado del tribunal y efectivamente vimos un montón, había ahí en ese parque, cerca del tribunal, no sé cómo se llama, pero un montón de palomas muertas y otras buscando cualquier situación para tomar agüita, ¿sí? Agua, buscando y no encontraban. Te digo, "Uy, si no hay para estas aves, menos para nosotros". Así estamos. Vale, voy a pasar al siguiente bloque, chicos, si os parece, que es la vivienda Vale. como refugio climático. Hablamos de vivienda como un derecho, pero las pensamos también como protección frente al clima. Pues sí, yo creo que eh, no hay en este momento un refugio muy adecuado para las personas que vivimos en la calle, porque no hay, son lugares muy cerrados, con poca ventilación, duchas no adecuadas, poca sombra o hay un descanso. Generalmente los lugares que dan para una habitación o para que los habitantes de la calle pasen su noche, a las 7 de la mañana lo están diciendo hasta luego, salgan. Ya ustedes de aquí, después de las 7 o 8 de la mañana, ustedes ya no pueden estar acá. Entonces,
no hay refugio, no hay un espacio de sombra, no hay un espacio para que esas personas puedan sobrevivir dignamente. También creo que estamos teniendo una estructura de hormigón, el asfalto, ¿no? Deberíamos cambiar el concepto de construir las nuevas viviendas a favor nuestra, de qué podría pasar en verano, qué podría pasar en invierno, aclimatarlas desde un inicio, que es la base de la construcción, no ya después con los ventiladores y más consumo y más consumo. ¿Qué opináis de eso? Pues sí, sería una estupenda idea, la verdad. Pero no Afecta interesa, demasiado. claro, no interesa. Sí, sí, claro, interesa bastante que realmente desde el inicio ya empiezan a empezar eh, no, La bueno, base, sí, o no, sea, la base Mira, del cimiento. yo claro. sé que yo por ahí escuché algo que es el SATE, el sistema de aislamiento térmico para el exterior, pero para las casas, para las personas que tengan hogar, pero para las personas que no tenemos hogar, no tenemos una vivienda digna, no tenemos un lugar digno en donde nosotros vivir, ni menos colocar la cabecita en una almohada. Entonces nos toca que vivir en la calle. Y los que vivimos en la calle vivimos esta situación de clima fuerte. Nosotros no pensamos en estructuras de concreto ni paredes. Nosotros estamos buscando la manera de cómo sobrevivir a una situación difícil de calle. Pues, Y Germán, no disculpa, la muchas encontramos. veces estás en casa, Una un vivienda. ejemplo, estás en tu casa muchas veces y prefieres incluso irte al parque, a la ventisca un poco, porque no puedes estar en tu casa. O consumes o no puedes estar. Entonces, la idea sería desde una base que el gobierno haga viviendas climatizadas y así en el momento que tú puedas tener tu acceso al hogar, no tengas que buscarte la vida. Sí, ahora no podemos en una vivienda no se puede prestar, no se puede ni prender el aire acondicionado porque es costoso. El costo de la vida de los servicios ha aumentado. Entonces he visto muchas personas, he escuchado que aquí en Madrid la gente en el momento del verano fuerte salen a las calles, que no se aguantan el calor en sus casas, no se aguantan, y que tienen que salir a los parques, y dormir en los parques, salir al parque o buscar un refugio afuera, Centros que haya comerciales, por viento, ejemplo, porque centros comerciales podría ser uno de ellos. centros comerciales, sería estupendo que tuvieran la oportunidad de las personas sin calle dormir en esos lugares que son climatizados, ¿sí? Porque no hay dónde encontrar. Y ya he visto muchas personas en la calle y que sé que tienen su propio piso y tienen su vivienda, están durmiendo en la calle porque el calor no se lo aguantan. Y les digo, y el ventilador o el aire acondicionado es muy caro, no lo puedo colocar. Y ventanas, todo hay que tumbar, pero eso también es costoso. Entonces, todo hay que dormir en la calle. Voy para la calle a dormir fácilmente aquí al frente porque hay fresco o supuestamente fresco. Aunque esta mañana hubo fresco, ¿no? Un cambio de clima, ¿no? Eso es una variación de clima hoy. Eso afecta mucho el cuerpo del ser humano, estar frío, caliente, frío, caliente. Sí, anoche tuvimos, nos acostamos a más o menos en la calle con calor y esta mañana un frío, un cambio de temperatura y después a hora y media ya había otra vez calor. Entonces, ¿cómo serán las viviendas? No hay una vivienda digna para las personas en este momento con estas olas de calor. Pues bueno, el siguiente apartado es un poco lo que hemos estado hablando ahora en este punto intermedio entre la primera y la segunda pregunta. Es ciudades preparadas. ¿Para quién? ¿Para quién la tienen preparadas? ¿Estamos preparados para soportar el calor extremo? No hay árboles, la sombra cada vez cuesta más encontrarla. Y como decís de la arquitectura hostil, los bancos, si os fijáis, también ahora los están poniendo incluso metálicos. Sí, vi unos bancos metálicos. En una palabra, usted ya no puede sentarte ahí porque te caes, porque te caes. Te abrazas el culito, básicamente, sí, te lo quemas. Sí. No, eso es calientísimo. Y sí, por el lado de Simancas hay un parque. Y anteriormente nosotros nos hacíamos ahí y a sentarnos y no había problema. No, pero es que ahora te pone un aceite ahí y frita un huevo y te quema. O sea, ¡qué calor! Sí, o sea, ya no hace calor. falta ir a la cocina porque ya usted pone en esos bancos que pone la ciudad hostil ahí a los pobres y ya prácticamente vas al Mercadona, te compras unos huevos, los pones ahí en el banco
con aceite y se calientan solos. Ya están, ya están fritos. Incluso si me también Ya no- cuando paséis en algún parque infantil, fijaros cada vez cuántos parques tienen menos bancos, ya en general, ya no sea porque sea sin hogar o para los padres. Fijaros también en ese detalle. Sí, ya No, hay bancos. y hay unos parques así que he visto con asfalto, o sea, para los niños, o sea, se van a quemarlos, o sea, no, Esos bancos de cemento, o sea, le precisamente, raspa la piel a los niños, más que terrible. todo. Yo me senté ayer y en uno de esos vainas me tengo que levantarme. Sí, o sea, uno dice, pero si es para Calientes, niños, calientes. y No si es para... no pude sentarme ahí para esperar porque tenemos que hacer fila para comer. Y no me pude sentar porque esa vaina estaba muy caliente. Y ahora hablamos del calor extremo, pero cuando llegue el frío, al ser también metal, va a atrapar todo ese frío. Entonces, cada vez nos están, digamos, matando en vida lentamente. No sé si lo pensáis así, yo tengo mis teorías. ¿Quién tiene más difícil protegerse del calor en nuestras ciudades? Las personas sin hogar, los animales, No, incluso las personas que tienen su piso son difíciles de vivir porque no hay una vivienda digna para vivir en este momento climatizada o organizada no, es que para pasar el esa derecho a vaina. la vivienda, incluso hay personas que no hay. O sea, muchas veces buscan y no encuentran por el mismo sentido. Y las nuevas construcciones que están creando son mucho más caras. O sea, son o sea, por ejemplo, hacen un piso, por ejemplo, una cosa de edificios y cuesta el alquiler 900 euros Y las personas que o quieran más. adquirir o comprar un piso es muy costoso. Claro, y tras que eso, hay mucho papeleo, o sea, un montón de... Lo que yo, Burocracia, sí, sí. O burocracia. sea, se Yo sobre este necesita... punto diría que también puede afectar, fijaos, gente con hogar, un cumpleaños en un parque, ¿no? Lo típico, niños corriendo, es económico, los padres se reúnen. Esos niños están corriendo, están jugando. Creo, No es todo el rato tomar refresco. ¿Dónde están esas fuentes, esos bancos? Incluso, si os fijáis, también hay parques que los propios columpios son de metal. Y otra cosa terrible es el daño ecológico que están haciendo árboles, ¿no? O No la hay tala de árboles, sí. tala de yo árboles, creo que es más, terrible, eso es lo que está para dañando mucho. conseguir un piso, o sea, es más fácil conseguir el libro de álgebra de Baldor. O sea, es más largo el álgebra de Baldor, el libro así, Sí, para poder El álgebra de entregarlo. Baldor es Sí, un sí, libro libro de álgebra cortito que así. nosotros teníamos en Pues nuestros eso colegios. necesita más o menos como tener un piso. O sea, es muchísimo, Lo único muchísimo. que yo, eh, un señor me decía, un señor ya de edad que estuve hablando con él, me decía, hoy en día es difícil que un joven que haya estudiado una carrera, que haya tenido hasta un doctorado, gane 1.800, 2.000 pavos o 3.000 pavos. No le alcanza para comprar un piso. Anteriormente, en nuestra época, yo decía al señor, yo pude conseguir mi piso, mi apartamento, su vivienda propia. Hoy los jóvenes no pueden alcanzar a tener una vivienda porque el valor adquisitivo cada día es peor. Una pregunta, chicos, ¿derecho a la vivienda o derecho a la vida? ¿Cuál sería el punto? Es que si tú no tienes un derecho a la vida, tampoco tienes un derecho a la vivienda. no, o sea, es el problema, que es que ni siquiera los jóvenes saben a lo que se están enfrentando. Y ese es un problema, o sea, una realidad que al final tanto el clima como todo va a terminar afectando absolutamente a todos, porque al final, tanto a las personas que obviamente no tienen un techo como a las que tienen, porque al final viven en un techo, pero obviamente en unas condiciones que también son extremas y donde también pueden afectar incluso a personas, por ejemplo, de tercera edad también, que obviamente, Edificios sin claro, ascensores, por o ejemplo, subir a un personas quinto piso. a un quinto piso, imagínense con el calor, Yo considero en este o momento sea, es la conciencia, ¿no? De la prevención. no, Somos pero seres humanos racionales sí, sí, y los pero seres humanos racionales debemos tener esa conciencia de no, prever las cosas y no lo hay. Yo pero veo que estoy no la hay. hablando de las personas de pensión, de las personas que son de tercera edad. Sí, Esas personas, obviamente, he notado, porque bueno, hace poco yo también he estado un poco atento sobre cómo se trabaja,
van auxiliares, o sea, mandan auxiliares a los edificios, pero muchas veces las condiciones que tienen los auxiliares para ayudar a esas personas de tercera edad son un problema porque muchas veces las olas de calor, por ejemplo, que necesitan llevarlos para el hospital, en medio del calor no hay base. Entonces, prácticamente cuando ya llevan al hospital, terminan muriendo. Y es muy importante porque las personas pues trabajan de pensión, trabajaron muchos años en España atendiendo, sirviendo, y que obviamente se les desvalorice también su esfuerzo, su pensión, el simplemente hecho de que no tengan también forma de ayudarles para contraer el clima. Más que todo a ellos también le afectan eso, el cambio brusco del clima. Por eso Les afecta decía, muchísimo. Seba, yo por eso te decía, lo importante es la prevención, que los gobiernos tengan conciencia y nosotros, las personas, tenemos conciencia de una prevención ante la situación, ya sea de frío extremo o calor extremo o una situación difícil que se presenten dentro de la naturaleza. La naturaleza es sabia y no perdona. Sí, La naturaleza es sabia y no perdona y se presentan las situaciones. Nosotros los seres humanos tenemos que tener la prevención de mirar cómo es. Y aquí nosotros, pues nosotros tenemos la capacidad de elegir nuestros gobernantes, y estos gobernantes tienen que tener la capacidad también de conciencia, de saber que los seres humanos tenemos necesidades y tenemos situaciones extremas al cual ellos tienen que ayudar a prevenir. Y hay otro problema también, y es la persona que, por ejemplo, tienen problemas de motricidad o capacidad. Prevención. No tienen, Muy bien, eso. o sea, no tienen, o usted cómo le va a decir a un, por ejemplo, a una persona que no tiene brazos, cómo se va a tapar del sol. Prevención. O cómo se va a poner un paraguas para evitar el sol, o sea... Bueno, y en vez de prevención creo que es más bien un superviviente, ¿no? O sea, es un superviviente. Estás solo en tu casa, sin poder abrir la nevera o que el necesita congelador. andar en muletas. ¿Cómo se puede una persona así salvarse de una ola de calor extremos? Que sería lo fatal. Y entonces, ese es el problema tanto de una persona también de que decía, estas de mayores, que obviamente van a los hospitales porque obviamente tienen sus citas. Son las personas más vulnerables para las olas de calor. O sea, pensión y a las personas que también problemas de motricidad o que no tienen... Y no solamente las personas de motricidad, claro, personas de adultas. O también las personas que trabajan, por ejemplo, que he visto que hay personas que obviamente tienen algún problema... Sí, no, que tienen un problema de algo y trabajan de esto de... ¿cómo se venden el 11? Venden... Vale, sí, lo de la 11, lo de cupones de la 11. Sí, pues eso les permiten trabajar, pero a medio de sol... sí, en las casetas esas que tienen... Sí, pero muchas veces esas casetas no tienen ni siquiera clima acondicionado. En una palabra, hay muchas situaciones vulnerables que nosotros los seres humanos tenemos, extremos. Bueno, chicos, muchas gracias por esta charla. Desde aquí, desde Onda Redes, vamos a hacer el cierre por hoy. Hoy hemos hablado del calor, ciudades y vivienda, porque la crisis no afecta a todos por igual. La vivienda no es solamente digna, sino que es una protección y un techo por el que descansar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima vez. Gracias.